¿Cómo de difícil es encontrar casa? ¿Puedo encontrar trabajo sin hablar holandés? ¿Qué clase de burocracias tengo que hacer antes o al mudarme a Holanda? Si tienes estas preguntas u otras muchas, acompáñame en este vídeo en el que te voy a dar los que para mí serían los mejores consejos que me hubiera gustado saber antes de mudarme a Ámsterdam. Primero de todo, bienvenidos al canal. Mi nombre es Eneas y llevo actualmente 4 años viviendo aquí en Ámsterdam. Así que os voy a intentar ayudar en este vídeo con información contrastada, pero sobre todo con información personal, con mis vivencias y por tanto con una opinión bastante subjetiva de lo que es vivir en Holanda. Así que si estáis listos, empecemos. Primer punto, trabajo. Primero os voy a dar los datos oficiales contrastados o que pueden ser más relevantes en cuanto a este punto. Por un lado tenemos el paro. Actualmente el paro en Holanda es de un 3.3% y el salario mínimo interprofesional, que serían 1.725 euros. Pero llevado a la práctica, ¿realmente esto implica que puedes conseguir trabajo muy fácilmente, muy rápidamente? La respuesta es sí. Realmente es muy rápido y muy fácil conseguir trabajo. Evidentemente no estamos hablando de cualquier trabajo. Contra menos cualificado sea el trabajo, más fácil va a ser conseguirlo. Lo cierto es que el trabajo no debería ser una de tus preocupaciones a la hora de mudarte aquí. Más bien debería ser una de tus motivaciones. Si es uno de los problemas, como me ocurría a mí, en tu país de origen no eres capaz de encontrar un trabajo o un trabajo que esté pagado bien, debería ser uno de los motivos por los que puedes decidir mudarte a Holanda. Obviamente vas a necesitar un nivel, digamos, mínimo de inglés. Y esto nos lleva al siguiente punto, el idioma. Una vez más, todo esto es basado en mi experiencia personal y lo cierto es que aquí en Ámsterdam no vas a necesitar, digamos, obligatoriamente el holandés para nada. Pero sí vas a necesitar al menos inglés. ¿Qué nivel de inglés? Asumo que hay mucha gente que este tema le va a preocupar. Al menos a mí me preocupaba antes de mudarme aquí. Mi nivel de inglés no era muy alto, por no decir que era bastante malo. Pero lo cierto es que con un nivel, digamos, básico o medio, ya puedes conseguir trabajos fácilmente en Ámsterdam. Mi consejo personal, al menos es lo que yo hice antes de mudarme, dado que mi nivel de inglés era, digamos, medio tirando a bajo, es que al menos si sabes que vas a mudarte aquí, intenta repasar, intenta mejorar un poco, intenta empezar a ver películas, series en inglés por tu cuenta para no llegar con un nivel, digamos, terrible de inglés o con ningún nivel de inglés. ¿Por qué digo esto? Porque los holandeses son bastante comprensivos con el idioma, no te van a exigir que hables holandés, pero evidentemente si ellos hacen el esfuerzo de hablar contigo, de comunicarse contigo en inglés y resulta que tu inglés no da ni para comunicarte o es extremadamente malo, como podéis comprender, ahí un poco molestos sí que se van a sentir. También cabe decir que desde mi punto de vista, si te mudas a Holanda con la idea de que, no sé, te encanta este país, siempre has pensado que ibas a acabar viviendo aquí, entonces te aconsejo que nada más mudarte empieces a estudiar holandés. Aquí tienes dos opciones. Por un lado, puedes apuntarte a una academia, que ya te digo, van a ser bastante caras, pero si te lo puedes permitir, adelante. O si no, que contactes con el gobierno porque tienen cursos gratuitos que son bastante buenos de holandés. Puedes elegir entre hacer clases por la mañana o hacer clases por la tarde. Muy bien, y ahora el temido tema del papeleo. Tranquilos, no va a ser tan complicado como podéis imaginaros. Básicamente lo que necesitáis, lo primordial para vivir aquí en Holanda es el BSN. ¿Y qué es el BSN? El BSN es básicamente vuestro carnet de identidad holandés. Es un número que no importa si luego os vais de Holanda, volvéis a venir, lo que sea, ese siempre va a ser vuestro número de identificación holandés. Y diréis, ¿y cómo consigo este BSN? Pues muy bien, tenéis que pedir cita para ir al padrón de un municipio
y llevar básicamente una identificación, sea vuestro carnet de identidad, carnet de conducir, etc. Inmediatamente después de haberos dado de alta, os entregarán este número, este BSN. No os van a dar ningún carnet físico, digamos, no, va a ser simplemente un papel impreso con el número. El consejo más importante que os puedo dar aquí relativo al BSN es que no lo dejéis para último momento, no queráis pedir cita 3 días antes de mudaros, porque lo que puede pasar es que haya una lista de espera de 1, 2 meses, quizá más. Así que mi consejo es que una vez tengáis claro que os vais a mudar a Holanda, vayáis enseguida y pidáis una cita para el BSN. Mi otro consejo personal, si resulta que se os ha olvidado, al final no habéis podido pedir cita, os habéis enterado a 2 semanas que os tenéis que mudar por trabajo o lo que sea, y veis que no dan citas hasta dentro de 3 meses, intentar pedir cita en otra de las ciudades o municipios que haya a las afueras, porque probablemente son más pequeños y la lista de espera también se reduce. En algunos casos tienen lista de espera simplemente de unos pocos días en lugar de semanas o meses. Y como digo, no importa, da igual que vayáis a vivir en Ámsterdam, en Utrecht o en otra parte, podéis ir a cualquier municipio y registraros y ellos os darán el BSN. Así pues, una vez obtengas tu BSN, vas a poder trabajar legalmente, hacerte el seguro médico y vas a poder obtener tu DigiD. ¿Y qué es el DigiD? Es tu identidad digital aquí en Holanda. Con ello vas a poder entrar a los websites del gobierno y eso te va a dar la oportunidad de pedir, por ejemplo, ayudas para pagar el seguro de salud o la renta. Y hablando del seguro médico, este es un tema en el que tenemos que pararnos por un momento y hablar de él. ¿Por qué? Porque el seguro médico aquí en Holanda es obligatorio. Bien. Es un tema un tanto delicado, pero sí, desde el momento en el que empiezas a trabajar legalmente o te registras en un piso, casa, etc., vas a tener que empezar a pagar tu seguro médico. Creedme, cuanto antes empecéis a pagar el seguro médico, mejor. ¿Por qué? Porque puede ser que, bueno, ya sabemos cómo somos a veces, intentamos hacer alguna triquiñuela y no pagar el seguro médico hasta más adelante, hasta que ya llevas un tiempo viviendo en el país y tienes algo de dinero, etc. ¿Cuál es el problema? Que una vez te pillen, una vez tengas que empezar a pagarlo porque tú lo contrates, no importa el motivo, la verdad, te van a cobrar todos los meses que no has pagado atrasados. Una vez os pongáis a mirar y a comparar seguros médicos, os daréis cuenta de que realmente todos son bastante similares y el rango de precios también lo son. ¿Por qué? Porque aquí en el país, digamos que ponen un estándar de precio mínimo que ahora mismo creo que está por unos 115, 120 euros como mínimo al mes por el seguro médico. Pero no os preocupéis, acabáis de mudaros y todavía no tenéis mucho dinero, pero ya tenéis vuestro DigiD. Como os he dicho antes, podéis pedir ayuda al gobierno holandés. En este caso, pedir el Zorgtoeslag o algo así, que vendría siendo la ayuda para pagar el seguro de salud. Así que mes a mes os irán dando una parte. En caso de que no ganéis todavía mucho dinero, puede ser hasta un 90-95% de lo que os cuesta el seguro de salud. Así que vale mucho la pena que pidáis esa ayuda. Pasemos ahora a la cuenta bancaria. Para poder abrir una cuenta bancaria aquí en Holanda vas a necesitar el BSN y además vas a necesitar o un contrato de trabajo o un contrato de alquiler. Lo cierto es que aquí en Ámsterdam la moneda está prácticamente desaparecida. En muchos sitios solo aceptan tarjeta, con lo cual contra antes consigas una mejor. Evidentemente, mientras abres tu cuenta bancaria vas a poder utilizar la tarjeta de tu país, pero claro, no sé si van a cobrar comisiones o no, así que contra antes vayas a una de las entidades bancarias más comunes en Holanda, mejor. Actualmente son ING, ABN, AMRO o Rabobank. Y esto me hila con el siguiente punto, el transporte público. Y diréis, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver el banco o las tarjetas con el transporte público? Pues bien, el transporte público aquí en Holanda funciona básicamente con tarjeta. No hay pagos en efectivo. No puedo hablar por otros países, pero al menos en España puedes coger el autobús pagando con efectivo si quieres.
Pues aquí, lo siento, no. Así que mi recomendación personal es que si te acabas de mudar te compres la OV Chip Card. Básicamente te cuesta 7,50 € y es una tarjeta recargable que cualquier persona puede utilizar. Eso sí, asegúrate de que tu tarjeta tenga suficiente saldo dentro, o al menos llevar tu tarjeta de crédito contigo, porque para ciertos transportes públicos, como puede ser el tren, vas a necesitar tener al menos 20 € de saldo dentro de esa tarjeta, y si no los tienes no te va a permitir pasar a los andenes de la estación. Hora de hablar del tiempo, del clima. Lo cierto es que aquí en Holanda llueve más o menos unos 200 días al año. Al menos yo, que soy del norte de España, estoy acostumbrado a que a veces llueva durante 2-3 días seguidos, a veces incluso una semana sin parar. Y de momento, en los 4 años que llevo viviendo aquí, nunca he visto eso. Llueve a lo mejor unas cuantas horas, a veces llueve 1 hora, menos, hay veces que llueve 10 minutos, y por lo general la lluvia no suele ser como súper intensa. Suele haber picos de lluvia muy intensa, pero por lo general la lluvia aquí suele ser bastante leve, dado el clima que hace aquí. Tener chubasquero o ropa impermeable la máxima posible, porque al final lo más normal es que os acabéis moviendo para ir a cualquier sitio, sea el trabajo, sea el gimnasio, sea cualquier cosa, vais a moveros de bici. Y evidentemente va a ser un poco más complicado si queréis ir con la bici y un paraguas en la mano que no llevar un chubasquero o pantalones impermeables. Y al final es lo que todo el mundo hace aquí. Te acostumbras, digamos, a vivir así, a vivir simplemente ignorando el hecho de que llueva o esté viento. Pero no penséis que no hace calor en todo el año, porque hay gente que piensa que todo el año hace frío y no, para nada. Evidentemente hace frío, ni siquiera tanto como hacía años atrás, probablemente por el calentamiento global, lamentablemente, pero lo cierto es que actualmente, o al menos en los 4 años que llevo viviendo aquí, lo más frío que he vivido ha sido estar a -2, -3 grados, y luego en verano tienes días de 30 grados. Pero para mí el punto a tener más en consideración en cuanto al tiempo no es ni la lluvia, no es el frío, no es el viento, para mí es el tema del sol. Y es que lamentablemente aquí hay veces que durante 3 semanas no sale el sol. Durante 3 semanas está nublado y no te va a dar ni un solo rayito en la piel. Con lo cual, lo más recomendable es que empecéis a tomar vitamina D, dependiendo de, evidentemente, en qué mes del año os mudéis. Probablemente si hoy venís durante el verano no haga falta, pero si venís ya en otoño o invierno, empezad a tomar vitaminas porque la vais a necesitar. Parece una tontería, pero el no recibir sol durante tantos días acaba afectando físicamente y, todavía más importante, puede acabar causando depresión. Y por último, y para mí más importante, encontrar casa. La verdad es que podría hacer un vídeo entero sobre este tema porque da para hablar muchísimo, pero voy a intentar mantenerme breve. Buena suerte. Ok. Evidentemente no voy a dejaros así, pero siento que tengo que ser sincero con la gente, igual que me hubiera gustado que alguien fuera completamente sincero en este tema conmigo antes de mudarme. Y lo cierto es que encontrar casa, al menos en Ámsterdam, se ha vuelto algo muy difícil. Así que mi recomendación, nada más llegar, es que quizá busquéis pisos que estén un poquito más lejos, pero que os va a dar más flexibilidad o va a ser un poquito más sencillo. Lamentablemente no hay un truco o una fórmula que funcione para esto el 100% de las veces, así que básicamente mi consejo es que intentéis disparar a cuantas más opciones posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de venir aquí empecéis a buscar, a preguntar, entréis ya a grupos de Facebook en los que se busca apartamento o gente ofrece apartamento y busca inquilinos aquí en Ámsterdam o donde sea que os mudéis. A partir de ahí intentar entrar, entonces hablar con gente quizá de vuestro país o no, de otros países, pero que os metan también en grupos de WhatsApp, de gente que anda buscando habitaciones. Puede ser que encontréis a alguien que esté buscando en la misma zona que vosotros y tenga más o menos el mismo presupuesto, y quizá entre los dos os resulte más fácil encontrar un piso. Y si nada de esto funciona, y obviamente os lo podéis permitir, también tenéis páginas de pago como Camernet que
Hay gente que he conocido que le ha funcionado muy bien, hay gente que he conocido que ha pagado y no le ha servido de nada, pero como os digo, es mejor que intentéis a más opciones posibles, mejor. Yo diría que para poder estar más o menos tranquilos durante el primer mes y tener por seguro que vais a tener dinero suficiente para pagar ese mes o quizás 2 meses de fianza en vuestro nuevo piso, tener al menos ahorrados, diría yo, unos 3.000 euros a la hora de mudaros aquí. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero poder haberos ayudado. Si tenéis más preguntas, no dudéis en escribirlas en los comentarios e intentaré ayudaros lo mejor posible. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo gamusino.